Buenos días, colchoneros. Atlético de Madrid 1, Getafe 0, sin alardes, 3 puntos y a seguir, ¿no? Era un partido puesto ahí un poquito en medio de la eliminatoria con el Tottenham, que entre comillas molesta, siempre entre comillas, ¿no? Es un partido en el que hay que sacar los 3 puntos, garantizarse el puesto Champions, el Betis vuelve a fallar, eh, es una jornada propicia, el Villarreal tampoco gana, logra salvar un empate en el último momento. Entonces, bueno, pues era interesante ganar este partido y seguir en una posición que es la que nos corresponde en la liga, que es el tercer puesto. Antes de empezar, yo os quería comentar que ya estoy colaborando de manera más o menos permanente con el programa de Corazón Rojiblanco, al cual os animo que os suscribáis. No es un programa tal vez tan técnico como el que podéis encontrar aquí, tan futbolero, ¿no? Tan tácticas, movimientos, pizarra, etcétera. Pero es un programa divertido, con gente atlética y en el cual echamos un buen rato. Es más de aficionados, del sentir rojiblanco. Y la verdad es que está muy bien y suele ser en la previa el día antes de los partidos y el análisis del partido el día siguiente a las 10:30 de la noche. Que es verdad que a veces nos alargamos un poco, pero ya llevo tres programas y bueno, mañana estaré un rato porque el miércoles viajo, pero el jueves a partir de las 10:30 estaré seguramente el programa entero, ¿no? Así que el que le apetezca, pues por allí ando y además, insisto, es un programa muy ameno y divertido porque hablamos desde la perspectiva del aficionado, del colchonero de toda la vida y de una manera muy distendida y muy amena. Bien, vamos al partido del otro día. Vamos a dar un poquito a hacer el repaso del desarrollo del partido, que tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una primera en la que somos absolutamente dominadores del partido, en la que el Getafe no tiene ni un solo número en las estadísticas, no tiene tiros a puerta, no tiene tiros fuera, no tiene ocasiones de gol, no tiene córner, prácticamente no tiene nada, ¿no? Está a cero en las estadísticas. Y una segunda parte en la que el Getafe empieza de otra manera, empieza achuchando con tres ocasiones, dos de ellas muy claras y una tercera en la cual intercepta el lanzamiento Jiménez lanzándose con los pies por delante de una manera semiacrobática. Y cuando estamos viendo que la cosa se está poniendo peliaguda, llega la expulsión por agresión sexual de Abkar y el equipo se hace un poquito con el mando del partido, aprovechando esa superioridad. Hay algunas oportunidades, pero luego con los cambios y entrando jugadores en teoría titulares para el miércoles, pues el equipo decide controlar el partido, que no pasen muchas cosas, aprovechar esta superioridad numérica para dormir el juego y al final, pues por empuje y por coraje te generan un par de ocasiones que ponen en serio riesgo el resultado y que nos salva Muso, pues haciendo valer esa calidad de portero titular tanto como el titular habitual, ¿no? Es muy importante para un club como el Atlético de Madrid que si el portero se te lesiona, como ha sido el caso de Oblak, que además va a ser baja contra el Tottenham y es seria duda para el partido del Bernabéu, pues tener un portero de garantías que aunque juegue mucho menos partidos, cuando sale está dispuesto y está preparado para dar su mejor nivel, ¿no? Vamos poco a poco con el partido, un partido en el que rápidamente nos damos cuenta de que tenemos defensa de tres, con tres centrales, con Lenglet, con Jiménez y con Pubil, actuando los tres de central y además fijo, sin realizar las permutas de posición habituales entre lateral y central. Jugamos con dos carrileros fijos, que son Nico por banda izquierda y Nahuel Molina por banda derecha. Y en ataque el dibujo es un 3-5-2 y en defensa se convierte en un 5-3-2. Sí es verdad que este 5-3-2 de defensa prácticamente no se llega a utilizar porque ellos, salvo en el primer minuto y medio que presionan, después pues realmente van a defender atrás, van a intentar cerrar espacios, juntar líneas y que el Atlético de Madrid no pueda construir. Y es verdad que en ciertos momentos, pues la intensidad del rival, que juega un partido a la semana y que puede estar fresco para los partidos de liga, pues impide que se generen demasiadas ocasiones. Pero el Atlético de Madrid aún así es superior y en el primer tiempo, insisto, ni un tiro ni a puerta ni fuera, ni una sola ocasión de gol para el Getafe, ¿no? Ya en el minuto 7, a las primeras de cambio prácticamente,
Molina, que ya había rematado una vez a puerta, desde muy lejos, pues se está sacando de banda en el lado izquierdo, no en el suyo, sino en el lado izquierdo, porque él saca de banda echando el balón al área, el balón queda rechazado, lo recupera el Atlético de Madrid, recibe Molina de un balón que vuelve a salir rechazado y según la recibe desde el lado izquierdo del ataque, lanza un remate que desde el lado derecho, por el tema de efectos y demás circunstancias, no habría entrado, pero que desde ahí entra perfectamente por la escuadra, es un golazo. Y un gol que, bueno, pues que le hace un poquito, le hace justicia con estos últimos partidos en los cuales había incrementado bastante el nivel, porque a mí Molina es un jugador que me termina por caer bien, porque no voy a decir que se haya sido injusto con las críticas, injusto no porque ha tenido unas rachas de jugar absolutamente mal, pero sí se ha sido cruel. Yo creo que la gente se ha pasado un pelo con él, como no se pasan con otros, ¿no? Hay otros que también tienen rachas realmente lamentables y, bueno, pues se explican, se justifican. Y con Molina, que no se ha sido injusto porque ha jugado muy mal, por lo tanto injusto no se ha sido, pero sí se ha sido cruel porque se ha pasado más allá de la crítica y yo creo que eso que te lo hagan los vikingos, pues lo puedo entender, pero que se haga desde nuestra propia casa no lo entiendo. ¿Vale? O sea, que te lo hagan de fuera, pues tienes que tragar, porque al final cuando un jugador tuyo no funciona, que los de fuera hagan sorna y se mofen, pues al final te lo tienes que comer, pero que los propios, que seamos crueles desde nuestro propio club con nuestros propios jugadores, a mí me parece que anular un activo que se ve que para según qué circunstancias es válido, me parece un error. Me parece, aparte de que me da bastante asco, me parece un error anular un activo que se puede recuperar, como se ha visto muchas veces que se han recuperado jugadores y como se está recuperando a Molina en estos últimos partidos para la causa. ¿Cómo se está recuperando a Molina para la causa? Alejándole del área, ni más ni menos. Molina tiene una serie de efectos bastante importantes, que es un jugador que tácticamente no es nada riguroso, es un jugador que en la salida de presión comete errores, da pases donde no debe, pierde balones en pases que deberían ser sencillos y de seguridad, arriesgando, y sin embargo tú lo alejas del área, además también pierde la posición de vez en cuando en defensa, es un jugador que en estas permutas que habíamos hablado con Juliano le cuesta entenderse a veces con él, hay veces que lo hace muy bien, pero hay otras veces que le cuesta entenderse, entender el partido, leerlo él desde su propia cabeza, no tiene esa inteligencia táctica que puede tener, por ejemplo, Griezmann o Llorente, que son auténticas máquinas en cuanto a esa inteligencia táctica y pierde la posición. Con lo cual, durante muchos partidos, sobre todo al principio de temporada que sustituía a Juliano y ahora que está jugando de carrilero ofensivo, se le aleja del área y es donde su velocidad, donde incluso su desborde, incluso su centro, que hay que aclarar que no es lo mismo el pase que das que cuando centras. Centrar y pasar no es lo mismo. Pasar es un pase que tiene que ir a tu compañero en seguridad, que es para la generación de juego, para la salida de presión, para la creación, y el centro es para el remate directamente, ¿no? Y él cuando llega a área, a borde área, sus centros, pues son mejores que los de Juliano, por poner un ejemplo. Entonces es un jugador muy aprovechable si le alejas del área porque tiene sus virtudes y tiene sus defectos, como todos. Es verdad que sus defectos en muchas ocasiones son excesivamente graves, sobre todo para jugar de lateral, pero sus virtudes nos han dado puntos, nos han dado goles y nos han dado asistencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un jugador que hay que recuperar para la causa porque no nos sobran jugadores ni muchísimo menos, ¿no? Dicho todo esto, en este pequeño alegato de apoyo a un Molina que, insisto, durante un tiempo no se ha sido injusto con él, o sea, lo pongo en mayúsculas, no se ha sido injusto porque ha jugado muy mal, pero sí que se ha sido cruel. Y a mí ese cebarse con el que está con el árbol caído no me gusta, lo siento, pero no me gusta. Ellos, a pesar del 1-0, pues intentan mantener el orden, mantener el partido vivo, que no les caiga el segundo. Para un equipo que se siente inferior, que ve que le están arreando y que ve que no llega al área contraria, mantener ese 1-0 y mantener el partido vivo es fundamental, como ya veremos en el segundo tiempo. Mantener el partido vivo, los partidos tienen muchos partidos y en tu peor momento tienes que intentar que el daño sea el menor posible y eso el Getafe termina por lograrlo, ¿no? En el minuto 10 se hace un poco con el partido Almada. Almada hace un robo de balón, distribuye, apoya, va, viene. Le falta un poco de físico a Almada, igual que me falta a Obed Vargas un poquito de físico y ritmo de lo que es el fútbol europeo.
algo que ya comentamos ayer en el programa de Corazón Rojiblanco, pero que yo vuelvo aquí a decirlo porque en mi programa, que es que tenemos estos jugadores, incluso yo creo que Mendoza le pasa que también está un poco por hacer, son chavales muy jóvenes, les falta un pelín de físico y por eso tienen esas actuaciones intermitentes de que ahora tengo 2-3 minutos muy buenos, aparezco y luego tengo 5 o 6 que desaparezco porque están descansando por el campo, porque han intervenido mucho, se han cansado, no les falta personalidad para coger el balón, pero sí continuidad. Y yo creo que esto viene un poco de la mano del plano físico, ¿no? Y de que están todavía por hacer como jugadores. En el minuto 17 hay una contra muy clara que conduce Nico, se la deja Almada, que está absolutamente solo ante el portero, pero la quiere otra vez poner al segundo palo en vez de rematar, se quedaba absolutamente solo ante el portero. Yo creo que habiendo 3 defensores en las líneas de pase que había de la finalización, tienes que rematar tú porque estás solo, estás un pelín escorado, pero yo creo que un lanzamiento cruzado al palo largo era el remate adecuado en ese mano a mano ya con el portero. Él intenta volverla a poner al segundo palo y se pierde la ocasión porque hay mucho defensa como para... No es la típica jugada en la que hay un defensa y un delantero y solo tienes que esquivar a uno. Había 3 defensas en la línea de pase y termina por perder el balón, ¿no? Ellos están muy ordenados, insisto, la defensa la tienen fuera del área, achican espacio y en ese tramo de partido ellos crean 0 peligros porque recuperan muy lejos del área y es un equipo que le cuesta crear fútbol. Si recuperan en el borde de su área les cuesta incluso salir del medio del campo. Entonces, de momento, nosotros nos manteníamos en ese momento del partido, en ese primer cuarto de hora, con bastante comodidad en campo el Getafe, que ellos, aunque estaban defendiendo bien, pues no terminaban de salir y volvíamos a empezar el ataque, ¿no? Nos habíamos quedado en la contra del minuto 17, en el minuto 23 tenemos un remate de Sorloz en posición poco clara, no era una posición de remate evidente, pero rebota en un defensa y termina en córner. Era un remate que invita a pensar que el equipo estaba teniendo el balón, pero al no llegar mucho al área, pues necesitaban de algún remate para que el rival se sintiera más presionado y para que nosotros sintiéramos que también finalizamos jugada, que es muy importante para que no te puedan jugar contras, ¿no? El rechace de ese córner, se saca el córner y hay un rechace que es otro remate de Molina del borde del área. Yo al final del partido contabilizo 5 remates a puerta de Molina, de los cuales a puerta van 2. Este remate de Molina exige una muy buena parada de Soria porque va al palo izquierdo bien abajo, bien pegada. Y la continuación termina con otro remate a la media vuelta de Nico Alto. Es un arreón momentáneo del equipo que no es producto de la creación ofensiva porque es un córner, pero el equipo tiene empuje, estamos arriba, estamos cerca del área y cuando tú robas cerca del área no necesitas tener una gran creación. Es verdad que nosotros con el balón no estábamos siendo muy creativos, pero en un córner que rematas, que rechazan, que vuelven a rematar, que vuelven a rechazar y que le llega a Nico, pues tienes 2 remates muy, muy interesantes. La parada que le hace Soria a Molina y el remate a la media vuelta a Nico que se va por poco alto, ¿no? En el minuto 28 hay un robo y una contra en combinación Sorloz-Baena que termina con un pase de Baena muy medido y un cabezazo de Sorloz al palo. Estaba batido el portero, es una pena porque era gol. Veis que habíamos tenido, después de esos minutos en los que ellos lograban que no tuviéramos ocasiones, pues en 5 minutos habíamos tenido 3 remates muy claros, ¿no? 3 remates clarísimos para por lo menos haber metido el segundo, ¿no? En el minuto 37 yo tengo anotadas 2 jugadas, vuelve a aparecer Almada, son jugadas en las que lo intenta, en la que se apoya, pero está fallando en el pase final, no finaliza, una la tenía que haber finalizado y no la finaliza, y en la otra quiere filtrar un balón y lo pierde, le falta el entrar a matar, insisto, tanto Obed Vargas como Almada en este partido hacen buenas cosas, nos van dejando perlas, pero no tienen la continuidad como para decir, oye, qué buen partido este chico. Les falta esa continuidad, ¿no? Ese aparecer más a menudo porque están en el centro del campo y es muy importante. Y eso que, insisto, nuestro centro del campo en defensa recuperó el balón relativamente rápido porque el Getafe es un equipo que no arriesga, que no sube con muchos al ataque y que le recupera rápido el balón, ¿no? En el minuto 42 hace un remate el Getafe, pero es en fuera de juego, con lo cual el casillero se mantiene a 0. En el 44 irrumpe Pubil en el área desde atrás, está jugando de central, no sube mucho y sin embargo cuando llega un córner o cuando hay una segunda jugada después de un córner siempre se queda un poquito más por si acaso
remata desde el pico del área, duro, alto, un nuevo remate, y en el 45+1 una gran conducción de Baena a la contra, que deja el balón en posición de oportunidad a Molina, que la tira al palo corto y la pega por fuera de la red, ¿no? Falló la más fácil, este era gol, para un 9 esto es gol. Pero bueno, Molina le pilló y remató un poco precipitado, le marcó la imposible, falló la fácil, así es Molina, pero insisto que a lo largo del partido Molina es el jugador que más remata a puerta con 5 tiros, ¿no? 2 a puerta y 3 fuera. Este es uno de los que se le fue fuera. Y llegamos al descanso con un dominio absoluto, que habíamos tenido oportunidades para meter 5 goles. Habíamos tenido 5 oportunidades muy claras. Hay alguna que no se llega a rematar porque la queremos meter al segundo palo cuando nos hemos quedado solo ante el portero. Hay otras que el gol, que no lo cuento, el gol no lo cuento como oportunidad. El gol es un tiro desde Parla que no puede ser considerado oportunidad. Pero tenemos el cabezazo al palo de Sorloz, tenemos el otro remate de Molina que la saca Soria con dificultades, el remate a la media vuelta de Nico que se va por muy poco, esta que hemos hablado última de Molina, bueno, insisto también la de Almada que tendría que haber intentado finalizar, ¿no? En vez de pasar. Que hemos tenido un puñado de oportunidades, nos vamos con 7 tiros, 3 de ellos a puerta, a 0. Y con 3 oportunidades claras, decía la estadística, yo veo 4, porque claro, en el momento en el que tú te quedas solo ante el portero y quieres pasarla y la pierdes, puedes decir, bueno, no han finalizado, no es una oportunidad clara. Bueno, no es una oportunidad clara porque no has finalizado, pero si finalizas es medio gol. El error es esa toma de decisión final, ¿no? Bueno, pues empieza el segundo tiempo y el segundo tiempo ya cambia la cosa. En la primera jugada del segundo tiempo el equipo empieza un poco, pues podemos decirle el término apoyardado y yo creo que lo define claramente. Hay una indecisión en defensa, se queda Satriano solo ante Musso y Musso hace un paradón tremendo. Primera intervención de Musso, primer paradón tremendo. El Getafe podría haber tenido perfectamente un tiro, un gol y haber empatado el partido, pero ahí Musso les niega la posibilidad de anotar, ¿no? El Getafe sale más arriba, sale más agresivo. ¿Por qué? Porque si quieren meter un gol, tienen que hacer lo que hemos comentado que hacía el Atleti el primer tiempo, recuperar más arriba, ¿no? Perdón. Porque el Getafe no es un equipo que te vaya a montar un juego de ataque organizado, ordenado, una creación, una finalización, no. Tienen que robar arriba o lanzan un córner o aprovechan una segunda jugada o roban arriba y ya están en el área para dar un pase y finalizar y poco más, porque no tienen mucha más creación de juego. Entonces ellos empezaron más arriba para hacer esto mismo, ¿no? En el minuto 49 una gran acción de Jiménez para bloquear un tiro del Getafe en el área, la que os he comentado antes. En el minuto 51, insisto, en 6 minutos, 3 ocasiones o 3 llegadas bastante claras del Getafe. Un remate de Milla desde la línea del área que sale muy cerca al larguero, sale pues como salió en el primer tiempo el de Nico. Un mal inicio de segunda parte y se arregla como pues con la expulsión por agresión sexual. Se va a Carr y el equipo saca un nuevo guión que es el libro de medicina. Sacamos el libro de medicina, anestesia general y queremos un poco quedarnos con el partido. Es verdad que les permitimos a ellos llegar un poquito más porque sabemos que a la contra le vamos a reventar porque son uno menos y empezamos a jugar contras, ¿no? En el minuto 62 ya hay una buena conducción de Baena, otra vez Baena, paréntesis, Baena mejorando mucho versiones anteriores, sin llegar a ser el Baena que deslumbró el año pasado, pero mejorando mucho versiones anteriores, apoyando en el centro del campo, haciendo buenas conducciones a la contra y dando muy buenos pases. Baena dio 3 pases potenciales de gol. Dio 3 pases potenciales de gol, el que hemos comentado en la primera parte, que le deja a Baena el balón a Sorloz y cabecea prácticamente a bocajarro al larguero. En esta jugada en el minuto 62, que le da un pase muy bueno a Almada y que in extremis corta la jugada en defensa y la rebaña a córner. Si Almada logra controlar bien ese balón, se queda solo ante el portero. Y luego ese córner termina con un barullo en el área que remata Pubil para el portero con una gran intervención. Pubil termina por coger el balón, entra entre dos, le remata, no tiene tiempo porque está rodeado de defensa, remata de punterón y la para muy bien el portero. Incluso da la sensación de que se podía haber acomodado un pelín más
el remate, pero también es cierto que estaba rodeado de jugadores y a lo mejor él pensaba que no tenía tiempo para más y remató con la puntera. Luego, un minuto después, Coque hace un remate que rebota en un defensa, se envenena y se va a córner. En el minuto 64, Lukman, Julián y Juliano entran por Almada, Pubil y Sorloz. Y en el minuto 67 hay un remate alto de Molina desde fuera del área, que es su quinto y último remate del partido, ¿no? Con la entrada de Lukman, Julián y Juliano, el equipo incrementa el rondo porque son jugadores que se supone que van a jugar el miércoles y que no salieron con la intención, digamos, de correr los que más del mundo. Lukman sí que se dio un par de carreritas, pero ni Julián ni Juliano estaban muy por la labor de desgastarse mucho pensando en el partido del miércoles, ¿no? Y estábamos ahí ya entrando a controlar el balón, a que no pasen muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor era el momento de aprovechar la superioridad de marcar un gol y sentenciar el partido y luego ya hacer el rondo, ¿no? Pero bueno, así fue la cosita, ¿no? En el 72 el Getafe saca de banda cerca del área, Lenglet permite que se gire el que recibe, es tremendo. Le dan un saque de banda al borde del área a un jugador y Lenglet le permite primero recibir y luego que se gire y pone un pase a la espalda de una desubicada defensa y Arambarri falla estrepitosamente. Estaba más solo que la una. Si sumamos este de Arambarri al de Satriano, son dos ocasiones clamorosas del Getafe ya en la segunda parte y esta última ya con 10. En un minuto después, el Cholo toma medidas por esta jugada y saca a Llorente y a Griezmann por Vargas y Baena. Vargas ya un poco más cansado, Baena para que tome aire y empezamos a acumular demasiados jugadores que no deberían estar corriendo. Deberíamos tener el partido sentenciado y a lo mejor no hacer todos los cambios o hacer otro tipo de cambios. Pero hemos metido 5 titulares del próximo día a un partido que debería estar cerrado, ¿no? Defensa de 4, Molina de lateral, Llorente al centro, Nico de lateral por el otro lado, bastante desaparecido ayer, bastante desaparecido, no terminó, estuvo muy en labores defensivas, en ataque no terminó de aparecer, y Griezmann por detrás de Julián. Es un 4-2-3-1 claro para terminar el partido y poniendo un poco en riesgo porque con Molina, insisto, otra vez cerca de nuestra área y con Nico de lateral no es lo mismo que estos dos jugadores jueguen de carrilero que de lateral. En absoluto es lo mismo. Y ahí ponemos un poquito en riesgo el partido entre eso y un centro del campo que se supone que debe controlar el partido, pero que no terminan de meter intensidad porque, ojo, estamos pensando en el miércoles, ¿no? Llorente sí es verdad que con el balón se vuelca a banda una vez que logra jugar por delante Juliano, le desdobla hacia la banda para intentar hacer los mismos movimientos que el otro día, pero no terminamos de hacernos ya con el partido. Ya hemos tenido unos momentos en los que podíamos haber sentenciado. Todavía en el minuto 76 Juliano recibe un balón largo, se lo cede a Griezmann y el remate de fuera del área sale alto por poco. En el minuto 80 nos llega Satriano. Satriano ve que Milla se incorpora y que nadie le sigue y se queda mano a mano con Musso. Tercera oportunidad clamorosa. Musso hace una muy buena salida porque le come el espacio, le deja sin ángulo de remate y al final le dan un pelotazo en el cuerpo. La contra del Atleti de esta jugada, nosotros que estábamos controlando el partido nos encontramos una contra de una jugada en la que casi nos meten gol y en la que ellos se quedan arriba. Y es una de las pocas jugadas de todo el partido en la que ellos deciden no bajar porque han incorporado gente como Milla adelante y en el centro del campo no tienen quien pare esta contra, ¿no? Bueno, pues es una contra que la lleva Lukman, la cede a Julián. Julián ya podía haber rematado, pero ve más solo a Juliano. Y Juliano ya podía haber rematado, pero se la cede a Griezmann. 3 pases dentro del área cuando yo creo que con uno vale para finalizar una jugada de contragolpe. Al final, Griezmann se la estampana al portero, el rechace lo recoge Lukman, le cae encima un defensa, entonces se la tiene que ceder a Julián y Julián remata batiendo al portero, pero está bajo palos Duarte que nos niega el gol. Así que son unos momentos de locura. En el minuto 80, para un lado la tiene Milla, para otro lado la tiene primero Griezmann y después Julián. Y ellos que son menos, en su presión parece que son dos más en esos momentos, ¿no? Esa oportunidad del minuto 80 es un oasis en una serie de minutos en las que no hacemos nada o muy poco en ataque y nos limitamos a tocar, tocar y tocar a que pase el tiempo, ¿no? Nos metemos en el descuento, más 9, ellos acechan,
más o menos. Nosotros a la contra sin llegar a finalizar, con lo cual no está pasando gran cosa. Pero en el 96 el Getafe decide meter un balón a la olla, y un balón a la olla ya sabéis que puede rematarlo cualquiera o despejarlo cualquiera, y al final remata liso y se vuelve a lucir Musso, conservando los 3 puntos para Atlético de Madrid, ¿no? Un segundo tiempo que me gustó mucho menos. Es verdad que creamos esas ocasiones del minuto 80 y alguna que otra llegada interesante, pero ellos os he relatado 4 ocasiones clarísimas de gol con esta última. 4 ocasiones clarísimas de gol, ¿no? En los tiros ellos terminan por tirar en el segundo tiempo las mismas que nosotros. Pero para mí, en el segundo tiempo, y además luego ves en ocasiones claras de gol, terminamos 3-4. O sea, 3-4. Ellos tienen estas 4 que he comentado, y nosotros la del primer tiempo y otras 2. Las 2 que son en la misma jugada en minuto 80, en grandes ocasiones de gol que ponen las estadísticas, ¿no? Entonces, el segundo tiempo yo creo que no lo leemos bien. No entendemos bien que es un partido que tú puedes meter el segundo y luego dedicarte a hacer el chorra, pero que hacer el chorra con el 1-0 pues te lleva a que ellos tengan sus oportunidades y ellos no te meten gol porque no son el Tottenham, ¿no? Bueno, vamos a ver la pizarrita un poco, porque hay alguna cosa que decir, muy poca, porque hubo menos riqueza táctica que en otros partidos. El Cholo lo hizo de una manera mucho más sencilla, metió una defensa de 3 con Lenglet, Jiménez y Pubil, y Nico y Juliano carrileros, toda la banda para vosotros. Pubil subió en contadas ocasiones, principalmente cuando había balón parado y había una segunda jugada, se quedaba arriba, pero le costaba incorporarse a ninguno de los 3 defensas. Coque tampoco subió mucho porque tampoco el Atlético de Madrid quiso arriesgar, sobre todo con el gol tempranero. No había esa necesidad de arriesgar y se le ofreció al Getafe la oportunidad de arriesgar, cosa que en el primer tiempo no hizo. Por eso el Getafe en el primer tiempo ni tiró a puerta. Vargas ayudaba a Coque, Almada venía un poco por delante, era el que se volcaba de vez en cuando a banda para que viniera Baena a ayudar. Almada tenía esa libertad de volcarse una banda a la otra y dejarle el hueco a Baena para no tener aquí tantos jugadores y que entre los jugadores nuestros y todos los que metía el Getafe en la zona de creación fuera imposible circular. Almada se iba un poquito para adelante o a la banda y Baena venía a ayudar en apoyo. Bueno, Sorloz arriba y luego en el segundo tiempo con los cambios. Primero en el minuto 65 entra Juliano por Pubil, lo cual convierte el partido. Cuidado que en un principio el partido se convierte en defensa de 4 cuando entra Juliano, porque entra Juliano por Pubil y entra Sorloz por Julián, y Almada. No le he puesto el numerito a Lukman por Almada. En este momento Nico pasa a ser lateral, Molina pasa a ser lateral, Juliano, perdón, que le daba lo que le doy siempre, Juliano pasa a la banda, Lukman se va a la suya, Baena queda de segundo delantero por detrás de Julián, que acaba de salir por Sorloz, y Coque y Vargas. En el 72 entra Llorente por Vargas, lo cual no supone ningún cambio porque va al centro del campo, y Griezmann por Baena, que tampoco supone ningún cambio porque se pone en esta posición del 4-2-3-1. Terminamos con un 4-2-3-1 que supone riesgo, porque para mí este 4-2-3-1 con 3 centrocampistas ofensivos, incluso Llorente es un jugador que se incorpora mucho a la banda cuando viene Juliano a ayudar, que Molina se mete de tercer central y Juliano viene a ayudar. Muchas veces en esas salidas Llorente entra por banda. Cuando juega por delante Juliano, entra por banda para atacar, ¿no? Entonces, en este dibujo que tenemos tanto jugador ofensivo, que el equipo ande un poco moneando y permitiendo que nos lleguen es peligroso. Y por eso veo que esas 4 oportunidades clarísimas que tienen ellos en el segundo tiempo son producto primero de la relajación y segundo de la descompensación del equipo en cuanto a intención de juego, guión jugadores de los que disponemos, ¿no? Son jugadores muy ofensivos y tendríamos que haber ido a machacar el partido con el equipo que se tenía y con los cambios, ¿no? Al principio, en el primer tiempo, había mucho suplente que reivindicó su posición. Hay jugadores que han jugado muy bien y que han reivindicado su posición. Uno de ellos es Musso, que hace que nos dé una seguridad tremenda tenerle con la lesión de Oblak, cosa que antes no pasaba. Jiménez hace un partido aseado. Lenglet con sus errores, pues como tampoco atacaron mucho, pero es verdad que es de los que menos destacó. Nico estuvo desaparecido. Molina MVP estuvo en todas y además dio un auténtico derroche defendiendo, atacando, rematando. La verdad es que Molina ayer se reivindicó bastante. Coque tuvo un partido cómodo.
no tuvo una actuación muy destacada, pero un partido cómodo. Obed Vargas, ya lo he comentado, intermitente, pero con buenos detalles, igual que Almada, perdón, muy intermitente, demasiados intermitentes los dos, pero con buenos detalles, con buenos pases, con buenas asociaciones, pero necesitamos que sean un poquito más regulares en el juego. Baena mejorando mucho la versión, Pubil en su línea, un jugador que se ha sentado como titular y que ayer era el único titular absoluto que jugó para el inicio. Y Sorloz, pues bueno, Sorloz siempre incordiando, no fue su mejor partido, pero tampoco lo hizo mal. Luego salieron los titulares que salieron a medio gas y tampoco les vamos a puntuar, pero hay que tener en cuenta esto en el momento en el que metes 5 titulares, que el equipo no interpreta bien, insisto, la segunda parte. Después de la expulsión creemos que ellos ya no van a poder hacer absolutamente nada, que vamos a poder tramitar el partido durante 35 minutos o 36, lo que jugamos con un jugador de más 9 de descuento, o sea, un segundo tiempo entero. Vamos a poder tramitarlo, tocar el balón, que no pase nada. Y al final ellos, pues con empuje, con ímpetu y con ganas, pues nos generan ocasiones que porque no tienen un pelín más de calidad, que si no nos podía haber costado bastante caro, ¿no? Ahora lo siguiente, pues no, lo siguiente ya es directamente el miércoles contra el Tottenham. Un partido en el que yo creo que en la defensa vamos a salir con los que todos pensamos que son los titulares. Yo no creo que salga Molina, dado que jugó todo el partido, y que pasemos a Llorente al centro del campo. Otra cosa es que salga Lenormand, que ayer no tuvo minutos, que no salga Jiménez ni Lenglet y que Pubil pase al lateral. Es el ajuste que hizo en la ida el Cholo para que Llorente pudiera jugar en el centro del campo. Ya veremos. Cardoso ayer no jugó, le veo titular indiscutible. Janko no jugó, le veo titular indiscutible. Ruggeri no jugó, le veo titular indiscutible para el partido. Insisto, Cardoso está en el centro del campo, probablemente con Llorente, si hacemos la misma variante del otro día, con Lenormand y Pubil de lateral. Lukman estará por la izquierda, Juliano estará por la derecha, será seguramente un 4-2-3-1 o un 4-3-3 según la situación. Griezmann en la media punta y adelante Julián. Eso yo creo que es el equipo que va a salir, insisto, con Muso de portero porque no llega Oblak y es seria duda para el partido del Bernabéu. Un partido, el de Tottenham, en el cual a mí que esté Muso me da bastante garantía porque es un jugador que por alto, en lo que es el aire, domina más la situación que Oblak, y yo creo que ellos nos van a volar bastantes balones al área y además tienen el balón parado, que es bastante peligroso, con lo cual en este sentido pues la baja de Oblak es importante, pero me da bastante tranquilidad que en el juego aéreo Muso yo creo que a día de hoy es bastante mejor que un Oblak, que nunca ha sido un gran especialista a pesar de su altura en el juego aéreo, ¿no? Bueno, podemos sobrevivir con Muso perfectamente, llevamos una buena ventaja y yo creo que la clave no es jugar o no a la contra. Yo creo que el partido invita a jugar a la contra. La clave es con cuántos salimos a la contra, si tenemos ambición en esa salida a la contra y si vamos decididamente a por el gol cada vez que salgamos a la contra, ¿no? Esa es la diferencia. No podemos repetir el partido contra el Barcelona porque ponemos en riesgo la eliminatoria. No podemos defender 90 minutos sin generar prácticamente ocasiones de gol. Tenemos que tener en un partido, ya he dicho que hay muchos partidos, si ellos empiezan muy fuerte van a haber un momento en el que bajen, si ellos empiezan más tranquilos podemos ir a por ellos y meter un gol, pero nosotros tenemos que tener nuestros momentos y tenemos que intentar marcar gol porque es fundamental para que ellos no solamente pierdan la eliminatoria, sino que vean que no la pueden ganar, que vean que enfrente tiene un equipo que no les va a permitir ganar la eliminatoria. No un equipo que les va a decir, bueno, intentarlo a ver qué pasa. Si tú te metes atrás, le vas a decir, hombre, inténtalo, a ver si me metes 3 goles. Y sin embargo, si tú vas y metes un gol, vas a decir, aquí amigos, no tenéis nada que hacer, ¿eh? Os centráis en no descender en vuestra liga, que es muy importante, y aquí hoy, pues hacer lo que podáis, pero no tenéis nada que hacer, ¿no? Y mentalmente es muy importante no meterles en la eliminatoria. En cuanto tú puedas meterles un gol y le saques de la eliminatoria, ellos mentalmente van a decir, ostras, pues vamos a ver si maquillamos, vamos a ver, pero no van a tener esa seguridad absoluta que le das cuando te metes atrás, te meten un gol y sigues atrás. Y ellos ya se acomodan al ataque
se acomodan al partido y creen que es posible la remontada. Y vamos, todo el planeta ha visto lo que nos pasó en Barcelona. No creo que en Tottenham se perdiera la señal, con lo cual vamos a ver si podemos cambiar el guión y hacerlo de una manera en la cual no puedan ellos creer como pudo creer el Barcelona en la remontada, ¿no? Ese sería el plan. Así que, amigos, esperando al miércoles, a mí me pilla fuera porque me voy de viaje, pero el partido no me lo pierdo, lo veré por la tele y lo intentaré comentar. El jueves no podré hacer programa porque me va a pillar fuera, insisto, voy a viajar al mediodía de vuelta y voy a estar por la noche en el programa, como os he comentado al principio, Corazón Rojiblanco de YouTube, buscarlo por ahí. Porque ahí sí que voy a poder intervenir y analizar el partido del miércoles, ¿vale? Así que no habrá programa el jueves, pero intervendré en este programa en el cual ya estoy colaborando de una manera más o menos continuada, ¿no? Y que os recomiendo que lo veáis. Así que, amigos, a la espera del partido del Tottenham, que empecéis bien la semana, de buen rollo, con estos 3 puntitos ganados de aquella manera y a por la clasificación para la siguiente ronda de la Champions. Amigos, buena semana, Forza Atleti.